Ok, ya estamos grabando. Ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Mientras las personas igual se van conectando a lo que es a nuestra sesión. El día de hoy estamos en el segundo día de lo que es el Global Power Platform Bootcamp Lab. Y como teníamos en agenda, ya tenemos a nuestra expositora, a Ana María, que Ana María es Microsoft MVP, también es el LinkedIn Learning Trainer, y en esta sesión nos va a estar hablando de buenas prácticas para analizar datos con lo que es Power BI. Esta sesión va a ser súper enriquecida porque vamos a estar tratando las fases de un proyecto de análisis de datos vistos desde la herramienta que es Power BI, donde Ana nos va a estar mostrando la parte de ejemplos, trucos y sugerencias para cumplir con las buenas prácticas que están definidas. Sin más, te dejo, Ana, toda lista la sesión y también si nos puedes compartir tu pantalla para poder verlo. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Bienvenidas, bienvenidos. Aprovecho y comparto. Vale, pues paso para acá esta. Y así ya, vamos a empezar por aquí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy encantadísima de estar con ustedes, acompañándoles en esta jornada. Estoy visto el logo de Power Platform Madrid. Nosotros este año ha sido la tercera vez que celebramos el Bootcamp. Nos encanta este evento. Para nosotros es la puesta de largo del Power Platform durante todo el año. Luego también hay otro evento muy interesante que suelen hacer, que es el Business Application Summit, que también entonces se hace en LATAM y en España. Se suelen hacer dos eventos separados. Así que estar atentos porque hay muchísima riqueza en el mundo de Power Platform que podemos, digamos, aprender en estos eventos. Entonces, yo estoy usando Power BI, ahí ya empezamos con las buenas prácticas. Voy a usar Power BI como herramienta también para presentar como si fuese una PowerPoint. Y entonces ahora les cuento cómo lo hago. Ven, yo tengo aquí la presentación, el mismo logo que están usando todos ustedes, que están usando los expositores. ¿Y qué les voy a contar? Bueno, pues que estoy encantada de estar aquí para ver esta sesión de buenas prácticas, que soy Ana Bisbé, que soy consultora y formadora, lo ha comentado ya Carla, que soy trainer en LinkedIn, que soy partner de Power BI y Data Platform MVP. Y además, con mucho cariño y mucha alegría, les puedo decir que soy la autora del libro de Anaya, de la editora Anaya Multimedia, que es un curso sobre Power BI. Es un libro que forma parte de la colección Manual Imprescindible. Entonces aquí lo tengo, estoy muy contenta. Ha llegado precisamente para presentarlo a la comunidad en el Bootcamp. Así que lo presentamos ayer en Madrid y hoy para ustedes. Tienen mis redes sociales y me pueden encontrar también en Power Platform Madrid, que es el grupo que llevo junto con mi compañero José Luis Cano y el resto del equipo. Somos 5 en el equipo. También me pueden encontrar en iniciativas por el trabajo y por la visibilidad del talento femenino, que ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad, Carla? En estas iniciativas. Pues bueno, vamos allá. ¿Qué queremos ver sobre las buenas prácticas? Quisiera empezar razonando un poco por qué debemos interesarnos o por qué estaría bien que sintiésemos interés por algo como Power BI.
En el mundo de hoy manejamos grandes volúmenes de datos y los datos cada vez son más complejos, cada vez son, digamos, tienen una estructura más diversa, más multifacética. Y entonces es sumamente importante el tratamiento acertado de esos datos, la visión clara que tenemos que tener sobre ellos. Entonces, las entidades, las organizaciones, las empresas, los negocios urgen de realizar un control sobre los datos, convertir los datos en información, porque realmente información es poder. Entonces, Power BI es una excelente herramienta creada por Microsoft como respuesta a esta necesidad y sobre todo a la necesidad de hacer esa gestión de forma autónoma. Ya de antes existía, como antecedente al Power BI, existía todo el BI de Microsoft, sobre todo dentro de SQL Server. Luego se incorporaron los componentes en Excel hasta que surge Power BI como herramienta independiente. ¿En qué nos vamos a dedicar con Power BI? Pues a coleccionar los datos que nos vienen del exterior, manipularlos, manejarlos hasta crear modelos que nos permitan el descubrimiento de detalles analíticos. Power BI es capaz de convertir esos datos. Es sumamente interesante que Power BI no es una herramienta de visualización, es una herramienta de BI al completo. Es decir, nosotros vamos a extraer los datos, los vamos a transformar, a limpiar, a crear un modelo de datos. En este caso, el modelo es tabular. Y con ese modelo vamos a poder crear las visualizaciones y hacer el análisis. ¿Qué puede pasar? Pues que sea sencillo y rápido. Es decir, yo me conecto desde ficheros texto, me conecto desde ficheros separados por coma, hojas de Excel, o me conecto a bases de datos relacionales que tenga a mano. Y ahí me creo un modelo de datos sencillo y lo exploto. O puede ser también de grado empresarial, porque Power BI es robusto, es seguro. Grandes cuentas, al menos aquí en España, ya están empezando a utilizar Power BI y utilizándolo de forma empresarial con sus nodos dedicados de Azure y realizando una gestión de los datos muy eficiente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos los datos como situación real actual, tenemos el Power BI como respuesta y tenemos todas las ventajas que ofrece una herramienta como Power BI. Pues hay que formarse. Entonces, para eso estamos, por eso estamos haciendo estos eventos, por eso hay tanta gestión que estamos haciendo, especialmente en idioma español. Yo soy cubana, estoy encantadísima de estar con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque nos faltaba eso. Nos faltaba que entre nosotros primero creásemos tejido de comunidad y nos ayudáramos unos a otros. Cada vez es más pequeño ese océano. Cada vez estamos más cerca de un lado y de otro y nos estamos ayudando y estamos creando muchísimos contenidos. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan la información, aumentan las ofertas de trabajo. Entonces, ¿qué hace falta? Que estemos formados. Yo te invito a que te formes. Voy a dejar unos recursos, empezando por la documentación de Microsoft, que es fabulosa, unas rutas formativas, hay cantidad de recursos. LinkedIn Learning ha liberado muchísimos cursos para que te formes, para que te prepares, para que puedas tener un ciclo completo y puedas avanzar. Entonces, sí quería hacer esta introducción de por qué
dedicamos tiempo al Power BI porque puede ser muy útil para ti. Entonces, empecemos ya un poquito a entrar en materia. ¿Qué es lo primero que miramos? Lo primero que necesitamos es analizar los datos. Piensa que al Power BI los datos llegan del mundo exterior, no se generan. No es como en Excel que empezamos a escribir y creamos ahí toda la estructura. No, aquí lo heredamos. ¿Lo heredamos de dónde? Pues de tantísimos orígenes de datos. Si abro aquí el Power BI, el ejemplo, voy a crear una página. Fíjate, ¿qué orígenes de datos nosotros podemos tener? Pues muchísimos. Power BI se conecta a un sinfín de conectores que ya tiene integrados, tipos de archivos, bases de datos, se conecta a orígenes dentro de la Power Platform, se conecta a Azure, a servicios en línea y a muchísimos orígenes más. Entonces, todo esto es con el objetivo de conectar a esos datos y poderlos analizar. ¿Cómo analizas los datos? Pues para ello hay una estructura en Power BI que se llama Power Query. Voy a hacer un primer truco que va a ser, si estás en Power Query, con Control, Shift y la suma de la tecla más de tu teclado, ¿ves cómo va creando, cómo va llegando aquí? Pues mira, ¿ves? Y ahora se ve bien sin necesidad de estar tirando de la lupa, ¿no? Pues entonces, mira, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues tengo un juego de datos sencillos, me estoy conectando a orígenes diferentes. Pero todos los orígenes que estoy utilizando están en esta carpeta datos. ¿Qué te sugiero? Si tú vas a consumir una carpeta, un origen de datos concreto, pues utiliza un parámetro que los tienes aquí en Power Query, créate un parámetro y con ese parámetro ya te conectas a todos. ¿Qué puede pasar? Imagínate que alguien me pida este ejemplo y que yo lo envíe para allá, para Bolivia. Pues lo único que tendrías que hacer sería ajustar la ruta del parámetro. Entonces es bastante eficiente trabajar así. Bueno, ¿qué análisis hacemos? Por ejemplo, si te vas a una tabla, en la zona central de Power Query, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras las columnas de datos. Por ejemplo, tienes esta columna que es la columna color. Y aquí tienes precio catálogo. ¿Qué ves de diferencia entre estas columnas? Bueno, pues que la columna color tiene la raya verde completa. ¿Qué te está indicando? Pues que el dato, la columna está completita, no tienes ningún dato en blanco. Sin embargo, precio catálogo, que además se ve, sí que tiene, pero tienes una rayita negra que ya te está dando esa información. ¿Por qué? Porque la herramienta cuenta con perfiles, y creo que no tengo la lupa. Un segundo nada más. Un segundo. Pongo la lupa. Bueno, esto es una preciosa vista de La Habana. Y ya con la lupa lo enseño mejor. Aquí, pues tenemos los perfiles. ¿Vale? Entonces, este es el perfil calidad de columna, que era el que estaba yo comentando antes. Fíjate cómo tienes aquí este valor. Y luego vamos a ver el de distribución. ¿Qué es lo que tenemos en el perfil de distribución? Fíjate en la columna color. ¿Qué te dice? Te dice que tienes 13 colores distintos y 4 que son únicos. Además, tienes un gráfico que te está hablando de la estructura de tu dato. Entonces, la buena práctica, ¿cuál es? Cuando recibas el dato, cuando te conectes,
ven a ver el perfil porque te va a hablar del contenido de la columna y con ese contenido vas a realizar acciones. ¿Qué pueden ser las acciones? Pues depende. Como ves, aquí hay algunos valores que se repiten bastante, sin embargo, luego tienes este fenómeno que se conoce como el dato de cola larga, es decir, va siendo cada vez menor, menor y menor. Y eso lo estás viendo directamente y te puede ser de gran utilidad. Y luego tienes otro perfil, el perfil de columna. Y en el perfil de columna puedes encontrar, por ejemplo, los errores que tenías. Mira, rojo, roja, rojos. ¿Qué significa eso? Calidad de datos. Tienes que limpiar la columna. Entonces, aprovecha los perfiles, analiza tus datos y explota toda la información que te da, las capacidades que te da la herramienta para que lo puedas trabajar. ¿Con qué lo trabajas? Con transformaciones. ¿Cómo está estructurado? Bueno, pues con Power Query, ¿qué es lo que haces? Vas creando pasos de las consultas para irlas trabajando, irlas limpiando. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una... Voy a quitar los perfiles para que no molesten aquí. Fíjate cómo se trabaja. La primera transformación que tienes es el origen. Luego subes la cabecera, ajustas el tipo de datos, pero te das cuenta que tienes una columna en la que necesitas redondear, porque evidentemente tienes muchos lugares después de la coma que va a ser ineficiente para tu cálculo. Te haces un paso de redondeo y ajustas ese valor. Y así vas a encontrarte con tareas de limpieza, de filtro. A veces hay que separar las columnas, a veces hay que combinarlas. También se combinan las consultas, se realizan muchas acciones y todo esto te va creando pasos en las diferentes consultas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de pasos. ¿Por qué? Porque hemos creado columnas condicionales. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tú tienes un conjunto de atributos, un conjunto de columnas que te llegan en ese origen. ¿Qué puedes extraer? No te quedas con lo que te llega, porque a lo mejor lo que te llega no es suficiente. ¿Y qué haces entonces? Pues por ejemplo, con estas opciones de columna condicional, creas nuevos atributos al modelo para dar respuesta a los requisitos de negocio de tu cliente. Entonces, sumamente importante aprovechar todo el entorno, todas las transformaciones que tienes integradas en Power Query y luego, pues, generar, estudiar el código M y poder también enriquecer esas consultas con el código M que vas a incluirle. El código M no te lo estudias desde el inicio, no pasa nada. Usas el ID, usas todas las opciones de menú y ya poquito a poquito vas a ir aprendiendo el código M. ¿Qué te sugiero en ese sentido? Pues mira, lo que te sugiero es que tengas abierta siempre la barra de fórmula, que la vas a encontrar en el menú vista, barra de fórmula. La tienes aquí, espera, y me quito, ahí. En el menú vista, en la barra de fórmulas, aquí la tienes, ¿vale? Entonces, conéctala, actívala. ¿Por qué? Porque te va a permitir ir leyendo y aquí puedes identificar claramente que lo que tienes es un if, que si hijos menor o igual que 3, entonces tienes esta cantidad y de lo contrario 3. ¿Qué significa eso? Que te estás quitando la cola larga. ¿Por qué? Porque en España cuando se tiene 3 hijos, se tiene familia numerosa. Y cuando se tiene 4, también. 5 también. Es decir, no hay una división por encima de eso. Tener familia numerosa tiene una serie de implicaciones fiscales, económicas y todo lo demás.
Con lo cual, para un análisis, sí que es importante saber en qué momento la familia es una familia numerosa. Pero me da igual que sea con 3, con 4. Entonces, ¿qué hacemos para el análisis? Eliminamos la cola larga, asignando un único valor a todos esos posibles valores de hijos por encima de 3. Eso forma parte de las acciones que hacemos y de las cosas que trabajamos con Power Query para conseguir ese análisis. Y también con Power Query, ¿qué hacemos? Velamos por nuestras entidades y atributos. Esto es sumamente importante. Tenemos que proteger el modelo tabular que vamos a hacer luego. ¿Qué tenemos como resultado de la acción que hacemos en Power Query? Bueno, hemos limpiado todo, lo hemos preparado, hemos estado pendiente de las entidades y los atributos y tenemos entonces el modelo. En este modelo tenemos una tabla de hechos y 3 tablas de dimensiones. 3 tablas de dimensiones que son producto, calendario y cliente. La tabla de hechos se llama ventas. Cuando crees tu modelo, ¿qué es imprescindible? Pues que entiendas que tienes tablas, que hay un tipo de tabla cuyo objetivo es guardar el hecho, aquel elemento que tú mides, lo que ocurre, ya sea facturación, ventas, una medición de temperatura, una medición de un índice determinado o la asistencia de las personas o las notas de los alumnos, lo que sea, es lo que mides. Ahí eso está en el hecho. Y en el hecho únicamente tienes esas métricas y columnas que te sirven para conectar a su vez con unas tablas que son tus ficheros maestros, tus tablas de dimensiones. Entonces, enfocas tu acción en Power Query dirigida a crear esta estructura de modelo, donde intentas conseguir y tienes que trabajar en ello porque hay formas de hacerlo, donde la relación que hay entre esa tabla de dimensiones y tu tabla de hechos sea de 1 a muchos, como vemos aquí. Vale, entonces ese es el modelo que te traes de Power Query. Luego hay una serie de acciones de modelado que vas a poder realizar. ¿Qué acciones haces? Pues, por ejemplo, ocultas columnas, creas jerarquía y lo preparas todo. ¿Por qué? Porque preparas tu modelo para entonces crear expresiones de cálculo con DAX. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros recibimos los datos, nos vamos a Power Query, los limpiamos, los estructuramos, creamos las entidades y los atributos, pero el cálculo que depende del filtro, que depende del contexto en el que estamos trabajando, lo hacemos con DAX. Cuando te enfrentas a este momento del proceso, ¿qué tienes que pensar? Que lo primero que hacemos es crear medidas base. ¿Qué significa eso? Bueno, pues tienes 3 casos aquí. En primer lugar, lo que haces es que trabajas sobre aquellas columnas que necesitas procesar. Imagínate, quieres la suma de las cantidades vendidas. Pues te creas una medida base con DAX. DAX viene de Data Analysis Expression. Te creas esa medida base y con la medida base ya luego trabajarás los filtros. Eso tira contra una columna con los agregados que conoces. DAX no está en español ni se le espera, pero con lo que sabes de Excel o con lo que sabes de inglés lo vas a poder combinar. ¿Qué tienes? Pues sum, min, max, average, count, es decir, las básicas. Luego tienes muchísimas más. Y entonces, ¿qué puedes conseguir también como medida básica? Como medida base, pues combinar 2 columnas de la misma tabla. Puede ser cantidad por precio. Fíjate que aquí no hay
una columna que se llama importes, pero tú sí que necesitas el importe. Lo haces con DAX. Ahora vemos la expresión. Y con DAX también haces la tercera vía para crear una medida base, es crear una expresión donde combines columnas de tablas diferentes. Proteges al modelo. Por ejemplo, esta columna precio-catálogo, nosotros vamos a multiplicarla por esta columna cantidad y lo vamos a hacer al vuelo. ¿Y qué pasa con precio catálogo? Que está en productos porque no pertenece a las ventas, no está en el hecho de las ventas. En el hecho de las ventas está precio, que también multiplicas por cantidad. Y ahí tienes todos los casos, cantidad solita, cantidad por precio y cantidad por precio catálogo. Y toda la combinación que se derive de todos estos casos. Entonces, ¿cómo creas una expresión DAX? Pues tienes aquí en el menú, puedes aprovechar nueva medida o te paras en una tabla, en cualquiera, haces clic derecho y la primera opción va a ser la nueva medida. ¿Cómo trabajas esto? Bueno, pues aquí tienes el panel de campos, que es donde tienes el modelo de datos que heredas de Power Query, más todo lo que tú generes. ¿Qué ocurre? Que aquí yo tengo una tabla que se llama cálculos. ¿Qué significa esa tabla? Pues es un contenedor de medidas, es decir, un contenedor de expresiones DAX que te lo puedes crear directamente desde el menú inicio. Tú te puedes crear una tabla desde aquí, desde especificar datos. Una tabla, no le dejas nada a esa tabla, la dejas como un esqueleto, como un contenedor, y entonces le vas creando medidas. Y eso está bien, es muy, muy interesante porque lo puedes consumir así de esta manera. Entonces, veamos las expresiones. ¿Ves? Esto se ve pequeñito, pero fíjate, si con el control y la ruedecita del ratón lo puedes agrandar, ayúdate a trabajar con mayor comodidad. Aquí, ¿qué estás viendo? Pues la función zoom que admite una columna de una tabla. Esta columna siempre la acompañas del nombre de tabla. Aquí viene otra sugerencia. ¿Por qué razón? Porque aquí tienes dos elementos. Un elemento es la columna, un elemento es la medida. Y entonces, para identificarlos, la columna siempre la acompañas del nombre de la tabla y la medida nunca la acompañas del nombre de la tabla. Si lo estás viendo aquí, tienes ayuda porque tienen colores diferentes, pero luego lo ves impreso, lo ves en otra estructura y entonces no vas a tener el apoyo del color. Bueno, pues esta sería la forma de escribir DAX sobre una sola columna. Aquí, ¿qué tenemos? Otra función. ¿Qué pasa con DAX? Que tiene una serie de funciones que son funciones iteradoras. Esas sí que ya no están en Excel. Piensa que DAX se ha creado sobre la base del lenguaje Excel, es decir, que ha heredado mucho de Excel. Es un lenguaje funcional, vas abriendo las funciones y vas ubicando, digamos, los valores de los parámetros. Entonces, ¿qué tienes con SumX? Que es un iterador que te permite recorrer la tabla de ventas y fila a fila que vas haciendo en memoria, cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio. Eso se te crea en una tablita aparte y cuando se termina de preparar esa estructura, entonces se realiza el agregado que tengas en primer lugar. Entonces, de esta forma, puedes ahorrarle al modelo todas esas columnas calculadas que van fila a fila. Piensa que esto es cantidad por precio, que no es suma producto. Nada que ver con suma producto. ¿Por qué? Porque esto puede ser cantidad por precio menos coste,
Esto puede ser cantidad por precio más porte menos el descuento, lo que sea. Es decir, la expresión puede ser así de larga, que involucre a varias columnas de la misma tabla. Y el tercer caso que te comentaba, pues es cuando tú tienes columnas de tablas diferentes, porque proteges al modelo si asignas cada atributo a la entidad que le corresponde. Entonces, precio catálogo, insisto, no es un atributo de la venta, es un atributo del producto y se queda en producto. ¿Qué ocurre? Que DAX está preparado. ¿Preparado para qué? Pues para que hagas exactamente el mismo SumX, recorras exactamente la misma tabla ventas y calcules la multiplicación de cantidad por precio catálogo. Esta expresión DAX, tú la puedes escribir en varias filas, pero es una única expresión. Para escribirla en filas, no tienes más que ubicarte en cualquier lugar que quieras y con la tecla mayúscula y el Enter, pues la pasas a la fila de abajo y además tienes el tabulador y lo que quieras escribir ahí. Entonces, es muy recomendable dividir, digamos, la expresión DAX en varias filas y trabajarla. Y luego que tienes la posibilidad de indicar un comentario, que el comentario no sea utilizo la tabla de ventas, porque esto ya lo veo, sino ¿por qué utilizo la tabla de ventas? Pues por la normativa, por el documento tal, porque no se debe usar la tabla ventas antiguas, lo que sea, algo que te dé a ti cuál es la razón de negocio de utilizar una tabla u otra de tu modelo de datos para aplicar un cálculo. Sobre todo porque se nos puede olvidar y cuanto más documentado lo tengas, es mejor. ¿Qué es ventas? Lo vas a ver. Pero ¿por qué esta y no otra? Es a lo que me refiero. Y entonces se utiliza aquí una función DAX que es related, que lo que te permite es hacer ese puente para el cálculo, para el momento del cálculo. El lenguaje DAX está preparadísimo para lo que vayas a necesitar. Y luego entonces utilizas DAX también para los filtros. ¿Cómo trabajas con esto? A ver, aquí. Vale, ¿cómo trabajas con esto? Mira, tienes un informe, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes una tabla donde estás viendo los datos por educación, total cantidad por tipo familia. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. Tú puedes crearte tarjetas, que son estos objetos. Power BI tiene muchísimas opciones de visualización. Puedes crearte tarjetas donde analices el total, el monto de esa medida que acabas de calcular. ¿Y cómo funciona Power BI? Pues funciona que si tú haces un clic sobre un objeto, eso repercute en el resto. Es decir, yo he tocado bachiller y ahora los 18.000 estos, ¿por qué son? Porque se ha aplicado un filtro por bachiller. Entonces, aquí tienes un filtro por bachiller que son los mismos 18.000 que tienes aquí. ¿Qué puede pasar? Que si eliges tipo familia, aquí, por ejemplo, ¿qué tienes? Que son 23.000 y tantas. Pues mira, aquí lo tienes, tipo familia, y lo tienes que afecta a todos los objetos. Pero ¿qué va a ocurrir? Además de eso, puedes darle una capa más de filtrado. Por ejemplo, aquí tienes una tarjeta con el panel de filtro. Aquí tienes 3 paneles. Campos con el modelo, visualizaciones con los gráficos y las acciones que prepara sobre los gráficos y este panel de filtro. ¿Qué has dicho aquí? Bueno, pues que el país es Australia. Entonces te has traído desde tu campo, desde el panel de campos del modelo de datos, te traes a Australia y te creas el filtro para Australia.
Pero ¿qué ocurre? Fíjate que ahora mismo las dos tarjetas están mostrando lo mismo, pero lo hemos solucionado de dos formas diferentes. En la tarjeta que está arriba, que tenemos total cantidad, que es la misma, el zoom de la columna cantidad de la tabla ventas. ¿Y por qué nos devuelve 13.000? Porque al gráfico es el que le estamos aplicando el filtro. Sin embargo, si aplicamos otro filtro, es decir, un filtro a través de otro objeto sobre esa misma columna país, se nos rompe. ¿Por qué se rompe? Pues porque tienes el filtro que se le aplica, en este caso, aquí tienes el filtro que se aplica a Australia desde el menú, desde el panel de filtros, y el filtro que se aplica por Alemania. El cliente no puede ser de Australia y de Alemania. Y aquí los filtros se combinan con un AND lógico. Entonces no puedes tener este resultado. Y como perdón, no puedes tener este resultado, pues te da en blanco. ¿Necesitas de verdad el dato de Australia? Pues lo que debes hacer es solucionarlo con DAX. Para ello existe una función muy importante que se llama Calculate, que te ayuda a gestionar esos filtros. Entonces, ¿qué hacemos primero? Las medidas bases. Ya sabemos desde una columna, desde más de una columna de una tabla y desde más de una columna de más de una tabla. Pues muy bien, ahora ponemos la lógica de negocio, las cosas que tenemos que responder a través del lenguaje DAX, aplicando los filtros que sean necesarios. Aquí, por ejemplo, estamos actuando sobre país, es Australia, y en este caso estamos actuando sobre la columna educación de clientes. Entonces, va a depender un poco de lo que sea que me piden en la lógica de negocio, las respuestas que tengo que dar serán las cosas que yo haga. Luego que tenemos la visualización, aquí qué consejo te dejo. Mira, es importantísimo que entiendas, hay una serie de gráficos instalados. Los gráficos, ¿cómo funcionan en Power BI? Pues tienes un panel, que es el panel de las visualizaciones, y con ese panel que vas a tener tres vistas. Una vista, vamos a elegir aquí, por ejemplo, este gráfico, que es un gráfico de columnas agrupadas, y tienes tres vistas. Una primera vista donde tienes una serie de propiedades que se activan unas u otras en dependencia del tipo de gráfico. Luego, una segunda vista que puedes dar valor a las propiedades de formato, y luego pues en dependencia del gráfico tienes la vista Analytics, porque puedes realizar una serie de opciones de analítica avanzada sobre los datos. Entonces, estos tres paneles combinados son los que te van a permitir crear, por ejemplo, este tipo de cuadro de mandos, donde insisto que tienes las opciones de interactividad entre los distintos objetos. Y puedes aquí filtrar y puedes hacer lo que necesites. ¿Bien? Luego, hay unas opciones de analítica avanzada integradas según en qué tipo de gráfico. Por tanto, la sugerencia es siempre clic derecho donde quiera que estés para que puedas aprovechar todas las opciones. Tienes opciones también ocultas aquí en estos tres puntitos, pero no te pierdas el clic derecho. ¿Cuál sería la idea de esta opción? Que realiza un análisis, un algoritmo de Machine Learning que se integra para decirte qué atributo, qué columna de tu modelo de datos no cumple con esta distribución. Es decir, si te quedas viendo este gráfico,
puedes pensar, me quedo con los 3 países que es donde me compran más los clientes. Bueno, pues el algoritmo, ¿qué solución te da? Pues un ejemplo tienes aquí. Si el cliente tiene ocupación militar, pues resulta que te compran más los de Europa que los otros. Entonces, puedes ganar, digamos, en ese análisis. Y así tienes muchos ejemplos de gráficos. Por ejemplo, el gráfico de líneas es un gráfico muy rico, es el que debes usar cuando tengas una línea de tiempo o una serie temporal, porque además el gráfico de línea tiene muchísimas opciones de analítica avanzada. Una de ellas es la opción de detección de anomalías. Es decir, la recomendación en este caso es busca el gráfico que más se corresponda con la pregunta de negocio que tienes tú que devolver, que asignar, y luego pues aprovecha todas las opciones que tiene implementadas y échale un vistazo a los gráficos de inteligencia artificial, porque tienes 4 tipos aquí. Entonces, de todas maneras, hay más vídeos que ya están grabados, que están preparados, pero fíjate, aquí, por ejemplo, la cantidad es 60.000, ¿verdad? Entonces tú puedes irte quedando con los valores más altos y que sea el algoritmo el que te vaya diciendo cuál es la columna donde tengo que buscar y dónde están esos valores más altos. Aquí el Machine Learning que te da también como resultado que si aplicas condiciones de filtro, todo esto puede variar. Esto es el árbol de descomposición, que fíjate que si empiezo a aplicar aquí filtros diferentes, pues vamos a ver que cambia la estructura, tanto dentro de una columna como entre las columnas. Enriqueces el análisis muchísimo a través de las opciones de analítica avanzada. Entonces, vamos cerrando. Te dejo como recursos. De todas formas, de verdad, conéctate. Eh, contacta en LinkedIn, pide información, pide ayuda, súmate a las comunidades. Y en LinkedIn, por ejemplo, tenemos esa iniciativa de Microsoft y LinkedIn Learning con formación gratuita, que ahí está el enlace. Y además te dejo mi perfil como formadora porque hay muchos cursos de Power BI y te puedes aprovechar. Muchos de ellos están gratuitos. Luego, no te pierdas los recursos de Microsoft, tanto el Microsoft Learn como la ruta para la certificación. La vayas a hacer o no, la ruta para la certificación es muy buena porque lo tienes ahí todo muy bien segmentado. Es muy sencillo, te vas a la página principal, al powerbi.com, y en recursos, aquí tienes los recursos de aprendizaje, los puedes traer. Como no, el libro de la serie, como te decía, Manual Imprescindible, es este que está aquí, que nos lo han traído ya, te puede ser de utilidad y ya se está vendiendo en preventa. Y entonces te quiero contar ya para cerrar cómo es que tenemos esta presentación. Resulta que con Power BI tienes además un conjunto de paneles aquí que puedes abrir desde el menú ver. Voy a mostrar un momentico esto, ¿ves? Lo ves así. Desde el menú ver tienes un conjunto de paneles que te permiten crear elementos adicionales. Además, con Power BI puedes insertar botones, imágenes, es decir, la riqueza visual es impresionante. Uno de los paneles es el panel de marcadores. ¿Qué haces con el panel de marcadores? Pues que guardas estados de la página. Mira, ¿ves? Esta era la primera página, pero era completa. Luego, ¿qué guardé en el segundo? Esta es la misma página, pero con dos
pasos, digamos. Primero esta imagen y luego esta. ¿Qué haces como en el PowerPoint cuando estás creando animaciones? Aquí igual, ocultas el objeto y luego lo visualizas y lo guardas en otro marcador. Estos marcadores, cuando le das a la opción vista, es que te muestra que lo puedes mover por este menú final y entonces puedes ir recorriendo todas las opciones. Power BI es una gran herramienta. Te recomiendo que la abraces, que está generando muchas opciones laborales. El mundo del analista de datos es precioso, es muy bonito, no te vas a aburrir nunca. Los datos siempre van a ser diferentes y además tenemos un regalo, un tesoro con esta herramienta. Así que hasta aquí, no sé si tendrán alguna duda. De verdad, contacta, pregunta, hay foros, hay comunidades, te podemos ayudar, sin duda alguna, te podemos ayudar, lo hacemos con el mayor cariño, hacemos crecer el tejido y eventos como estos pues nos permiten llegar unos a los otros. Así que muchísimas gracias. Estoy muy agradecida porque me hayan invitado y bueno, te cedo la palabra, Carla. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Y bueno, simplemente hay no es pregunta, pero sí es saludo de Cristian desde Argentina. Y pues bien, creo que se ha entendido, ha sido una sesión bastante enriquecida. Y pues bueno, te dejo la palabra, Ana. Yo realmente estoy, como te digo, encantada. Lo que le digo al grupo de asistentes es que se anime. Creo entender que hay muchos estudiantes, ¿verdad?, en tu comunidad y que entonces es fundamental que nos formemos bien. El mundo es de la juventud, siempre ha sido de la juventud, así que pues anímate, estudia, fórmate, participa, atrévete. Si quieres participar en eventos, no dudes en contactarnos, que te ayudamos a mejorar, a superarte, a entrenarte, aunque bueno, creo que a lo mejor allí cerca también lo puedes tener. Y nada, que aquí estamos, encantadísimos, a pesar de la hora. Mira tú, son las 12 de la noche en España. Yo estoy En aquí muy, España. muy feliz. Qué Sí, bien. exactamente. Pues, Ana, muchísimas gracias. Yo te digo igual un saludo allá a la comunidad, también a anfitrionas y demás. Entonces, yo muy feliz siempre de tenerte como ponente y también vamos a estar trabajando para que siempre empoderemos a la comunidad. Sí, mira, Andrea que ha dejado un par de preguntas. Mira, Andrea, primero, el análisis de datos, es decir, es de lo que llegue. Lo mismo analiza un médico que analiza un minero, que un maestro, que un ingeniero. Yo tengo proyectos de todos tipos, de todos tipos. Por eso te digo que es tan apasionante. Todo llega a ti, el dato que te manden con la estructura que sea y lo vas a poder analizar. Eso es fabuloso. ¿Vale? No, no tienes un sector, esto no va de negocio, de ventas, de cobros, de pagos. No, no, aquí cualquier cosa lo podemos medir, lo podemos graficar, lo podemos controlar. Y sí es cierto, tienes mucha razón en que hay muchos recursos ahora en la web. Yo te diría de verdad que te mires esta ruta formativa de LinkedIn Learning porque es para crear una base como analista de datos que tiene muchos cursos que son gratis, que nos vienen muy bien. Luego que aproveches lo de la estructura que ha creado Microsoft y, como no, mis cursos y el libro, pues está todo muy bien. Hay muchos recursos. Si necesitas algo en específico, también pregunta, porque tenemos vídeos, ya hemos creado mucho contenido y te puede ser de utilidad. Sí, pero yo empezaría por eso, la ruta de LinkedIn y la documentación de Microsoft, que es muy bueno. Y ahora el libro, claro, el libro. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Y pues bueno, igual esperamos ya
tenerlo disponible en Amazon o ya está disponible para ya comprarlo. Muy bien. Ya está en preventa, pero sí que está. Y si tienen alguna dificultad, me lo dicen para yo entonces hablarlo con la editorial, porque estamos localizando en Latinoamérica puntos de venta también. Sí, Listo. sí, sí. Muchísimas gracias. Yo voy a ser la primera en comprar el libro porque todos tus cursos son espectaculares y por favor, sigan todos los cursos de Ana en la plataforma LinkedIn Learning. Muchísimas gracias, Ana. Ya no te ocupo más. Igual Un estábamos. placer. Sigan disfrutando del evento y hasta la próxima. Vengan. Muchísimas Hasta gracias, luego. Ana. Sí, Nos vemos. hasta luego. Pues, pues bien, hemos tenido la participación de Ana desde España. Entonces estamos muy felices, muy contentos de empezar lo que es el Global Power Platform La Paz Bolivia desde esta ponencia. Bien, ahora voy a dar paso a Andrea, porque Andrea va a ser la siguiente presentadora para el siguiente ponente que también tenemos ya en sala a Raúl. Raúl también es Microsoft MVP y viene desde Perú. Así que por ahí estás, Andrea. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Muy bonita la presentación, estimada Ana María, muy interesante, la verdad, me llamó mucho la atención poder entrar al mundo de Power BI. Y bueno, vamos a pasar a lo que es nuestro siguiente ponente, que es Raúl Sarachaga. Él